A continuación, contaremos con la primera ponencia de la primera jornada del primer coloquio acerca de la ética y el bienestar animales. El título de la ponencia es Ética y primates, comportamientos prosociales y agresivos en bonobos y chimpancés según las investigaciones de France de Waal. Será dictada por la colega magistra Catherine Massis, quien es licenciada en filosofía por nuestra universidad y asimismo magistra en psicología y docente e investigadora de las escuelas de estudios generales y de filosofía de nuestra universidad. Es una experta en el pensamiento de Giordano Bruno D'Anola, un pensamiento pletórico de inexhaustas virtualidades en orden al abordaje de un tema como el presente. Ha publicado numerosos artículos a propósito de una pluralidad de temas. Adelante. Bien, como lo dijo Juan Diego, el tema de hoy es ética y primates, comportamientos en bonobos y chimpancés según las investigaciones de France de Waal. En primer lugar, quiero decir una cosa: yo no soy bióloga ni tampoco soy etóloga. Como lo dijo Juan Diego, tengo formación en 2 áreas, en filosofía y en psicología, aunque no ejerzo como psicóloga, sino como profesora de filosofía. Me llamó mucho la atención la obra de este primatólogo France de Waal, porque enfatiza los aspectos conductuales y sociales en los primates y hace unas reflexiones éticas muy interesantes a partir de estas observaciones. Así que yo vi en el trabajo de France de Waal aspectos de las 2 disciplinas que estudié. Él es primatólogo holandés, está radicado en la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Estudió biología en Holanda y luego se doctoró en micología, también en Holanda. Aquí lo vemos, si ven las imágenes, la imagen que está a su derecha, ahí está donde de comer a unos lemures. Él ha pasado las últimas 3 décadas estudiando el comportamiento tanto de los grandes simios como de los monos. Esto lo ha hecho principalmente en ambientes de cautiverio, en zoológicos donde se realiza investigación científica. Este es el centro de primates Yerkes, es uno de los centros donde él ha trabajado y donde en los últimos años se ha dedicado más a hacer investigación. He de decir que luché mucho por conseguir esta imagen, porque cuando me metí a la página de la Universidad de Atlanta, Emory, en Atlanta, Georgia, todas las fotos que tenían que ver con el centro de primates eran con derechos reservados, entonces no se podían copiar. Este lo tomé de otro sitio. Al final, en la última diapositiva, están todas las referencias de las imágenes. Pero esta es una toma de una parte minúscula, porque sí hay fotos aéreas si ustedes se meten, y es un centro enorme, pero es enorme, parece una microciudad, este centro de estudios de primates Yerkes, y este es solo un pedacito. Además de los muchos artículos científicos que France de Waal ha escrito, también ha publicado algunos libros de divulgación popular. Bueno, aquí traigo algunos, lamentablemente en fotocopia, algunos o en PDF, porque a veces no hay más remedio que hacerlo, pero si quieren verlos al final de la ponencia, con mucho gusto. Este sí lo conseguí aquí en la librería de la calle 7. Ahora bien, la mayoría de sus libros han sido traducidos al español. Por ejemplo, este que se llama Primates y filósofos, se encuentra en español también y se puede conseguir. Ha entonces escrito muchas obras de divulgación popular basadas en sus observaciones científicas. Y un tema recurrente en estas obras de divulgación popular es el de los fundamentos biológicos de nuestra moralidad, tema que comparte, ahora sí, con la filósofa Mary Micheline. Aquí está, aquí la vemos, nació en el 19, lo cual quiere decir que tiene 93 años, creo. Hay entrevistas con ella en YouTube, una filósofa inglesa muy prolífica y tiene una lucidez impecable, aún con los años que tiene.
Deval sí la menciona ella en algunos de sus libros, lo hace y la tiene en sus referencias, pero lo curioso de esto es que con diferentes métodos han llegado a conclusiones similares. El cuestionamiento que ahorita vamos a ver, por ejemplo, del contrato social. Deval menciona, sin detenerse mucho al respecto, el parentesco genético que tenemos con los grandes simios. Por ejemplo, se refiere al hecho de que compartimos aproximadamente el 98% del ADN. Bueno, él habla mucho escribe mucho sobre dos especies en particular, que son los chimpancés, Pan-troglodites, y los bonobos, Pampaniscus. Los bonobos son menos conocidos. Simios que llevan más de 20 años estudiando, principalmente en cautiverio. ¿Sí? Ahí están. Entonces podemos ver que son similares pero diferentes. Los bonobos tienen un aspecto más erguido, tienen una postura más erguida, tienen los brazos y las piernas más largas, tienen una carrerita aquí en el centro, como que se peinan, bueno, no sé si lo harán, pero como que el pelito parece peinado con esa carrerita en el centro. Podríamos decir que con solo eso, con solo los datos genéticos, sería suficiente para decir que vale la pena estudiar a los primates para obtener alguna luz sobre nuestra propia manera de conducirnos. No obstante, a Deval no le interesa tanto eso, le interesa más señalar los comportamientos. Esa es la parte interesante para él, en los primates que podrían darnos pistas sobre los orígenes del comportamiento moral en Homo sapiens. Deval considera que el comportamiento moral no es terreno exclusivo de nuestra especie, la Homo sapiens, sino que tiene una historia evolutiva. Los primates tienen amistades, conflictos, deseos, manipulaciones y política. Podemos ver en ellos nuestras raíces evolutivas. En otras palabras, no somos tan únicos. Desde luego, como lo voy a decir más adelante también, no podemos decir que ellos tienen responsabilidad moral como si la tenemos nosotros. Eso lo aclara. En nuestras explicaciones del comportamiento humano existe una tendencia a atribuir los ejemplos de egoísmo y agresión a nuestra naturaleza animal y a la vez atribuir las acciones de bondad, altruismo y compasión a nuestras tendencias exclusivamente humanas, tendencias que construyen civilizaciones. Hace 3 o 4 décadas, entre algunos etólogos de renombre, podemos incluir ahí a Konrad Lorenz, que dejó una huella enorme. Había un énfasis en la herencia biológica de la agresión, y aquí está Konrad Lorenz con sus famosos gansos, aunque él también estudió otros animales. Lorenz, por ejemplo, consideraba que la agresión es una pulsión que se acumula dentro de nosotros y que eventualmente debe salir. Este punto de vista va de la mano con lo que Deval llama la teoría de la capa, entre comillas. Esa capa se refiere a una manita muy superficial, muy delgadita, de barniz, de la moralidad adquirida por las restricciones de la cultura. Según esta teoría, debajo de esta capa delgada de barniz civilizada hay una caldera que hierve con impulsos agresivos y antisociales. Deval rechaza esta teoría y critica a Thomas Henry Huxley, el cual, según Deval, es el principal proponente de esta teoría. Huxley hace una lectura de Darwin, lo divulga. Y también otros, por ejemplo, a Richard Dawkins también, Deval tiene un proyecto con él también. Deval considera que la agresión entre los humanos es un último recurso cuando falla la resolución de conflictos. Por otro lado, la agresión aumenta el contacto entre los individuos, entre los primates, tanto humanos como no humanos. Antes se creía que era una fuerza negativa entre todos los animales, era un mecanismo de dispersión. Quizás se aplica a las especies más territoriales, nos dice Deval, que usan la agresión para defender el territorio, pero entre los grandes simios la agresión aumenta el contacto. Se da más agresión entre los parientes más cercanos en los grupos primates que entre extraños. Igualmente, Deval, echando mano de varias referencias, nos dice que hay más agresión en la sociedad humana entre gente conocida. Pero basta ver las páginas del periódico Extra para darnos cuenta de que muchos de los crímenes precisamente se cometen entre gente conocida.
En el pasado se ha estudiado cómo surge la agresión en el individuo, influido por muchísimos factores, pero eventualmente se ha supuesto que hay una suerte de producción o manufactura de esta agresión dentro del individuo. Esto no es lo que le interesa a Deval, quien se ha dedicado a estudiar comunidades de simios, es decir, grupos en los que hay una relación entre los miembros, es decir, gente conocida. Deval no considera que en los seres humanos hubiera una situación hipotética, la ficción heurística del contrato social, a él no le parece, una situación hipotética en la cual hubiera un estado agresivo anterior a la organización en sociedad. Rechaza las teorías contractualistas, pues ello sería atribuir los orígenes de la moralidad al consenso y a la invención humana. Especialmente rechaza la teoría contractualista de Thomas Hobbes, quien parte de que somos esencialmente egoístas. Aquí está el famoso Hobbes con su Homo homini lupus. El autor original de la frase, y a veces esto se olvida, es Plauto, un comediógrafo romano. Para Deval, el comportamiento moral, o protomoral, mejor dicho, protomoral, se puede encontrar en especies no humanas, más claramente en los grandes simios, pero también en monos y también en otras especies no primates. Lo anterior no quiere decir que sean igualmente responsables de sus actos, como lo seríamos nosotros, Homo sapiens, pero sí se dan comportamientos que reflejan comprensión, empatía, compasión y solidaridad. Hay 4 condiciones que llevan a la evolución de la moralidad, según Deval. Primero, la dependencia de un individuo de un grupo social para encontrar alimento o defenderse de enemigos y depredadores. 2, mecanismos para la cooperación e intercambios recíprocos dentro de un grupo. Y 3, individuos que tienen intereses distintos que deben resolverse con el fin de preservar los beneficios de la del grupo. Los conflictos de intereses entre individuos surgen constantemente, por ejemplo, al respecto del acceso a los recursos, pero desarrollan mecanismos para resolver los conflictos para mantener estabilidad social. Para Deval, nosotros, los Homo sapiens, tenemos una cara dual, como el dios Jano que ve para 2 lados. Él dice, concretamente en esta obra, dice que somos los simios bipolares. Obviamente no se está refiriendo al trastorno psiquiátrico, sino al hecho de que exhibimos tanto agresión y egoísmo por un lado como altruismo y compasión, características que igualmente exhiben nuestros parientes, los simios, especialmente los chimpancés y los bonobos. A modo de aclaración, cuando Deval habla de agresión no necesariamente se refiere a actos de violencia, sino a cualquier conflicto evidente entre individuos. ¿Qué tienen en común los chimpancés y los bonobos? Según hemos mencionado, Deval ha estudiado tanto a los chimpancés como a los bonobos, ya lo hemos dicho. Puesto que los bonobos son menos conocidos, tal vez podemos son menos conocidos los bonobos. Es una especie que fue descubierta en la década de 1920 y durante mucho tiempo se le llamó a esta especie la especie de chimpancé pigmeo, pero después adquirió estatus, como se vio que era una especie distinta. Trask y Heck les dieron, 2 científicos nombrados por Deval, les dieron el nombre bonobo, que podría ser una mala ortografía, no hay seguridad de esto, del poblado de Bolobo, en el río Congo. El término también podría estar asociado con la palabra ancestro en la lengua bantu. Como ya dijimos, ambas especies comparten aproximadamente el 98% de su ADN, aunque eso no es lo que le interesa mucho señora Deval. Tienen capacidad para construir herramientas, tienen su lenguaje, se reconocen a sí mismos en un espejo, pueden percibir las necesidades ajenas. También tienen capacidad para la reciprocidad y la venganza, la aplicación de normas sociales, la resolución de conflictos, la compasión y la empatía. Al igual que otros primates, son omnívoros, principalmente frugívoros y herbívoros, con consumo oportunista de insectos. Complementan esta dieta con la cacería, deliberada y en equipo de otros primates como el mono Colobus. Es un mono del viejo mundo, entonces aquí tenemos una imagen, no lo tenemos aquí, más
Américas. Tanto los chimpancés como los bonobos tienen una infancia de total dependencia de las madres durante 8 años. Luego sigue la juvenescencia hasta los 8 años y después la adolescencia. Un periodo de madurez sexual e independencia que aumenta cada vez más y que varía de individuo a individuo. Si se acepta el tamaño del cuerpo, es decir, cuando se deja de crecer corporalmente como criterio de la adultez, los simios alcanzan esta etapa a los 16 años. Pero tienen, desde luego, capacidad reproductiva desde antes. Los chimpancés y los bonobos viven en grupos sociales complejos, con sus formas preferidas de organización social y sus métodos respectivos para mantener esos grupos sociales en funcionamiento. Una manera de resolver conflicto puede ser el acicalamiento mutuo, las exhibiciones de agresión, las fintas, ¿verdad? No son como pura paja, ¿verdad? No llevan a nada. En el caso de los bonobos, también la manipulación genital. Utilizan mucho el erotismo para ese fin. Al igual que otros primates, las hembras de ambas especies tienen un ciclo estral, tienen una tumefacción de los genitales, es un aumento del tamaño de los genitales, para quienes no están familiarizados con lo que es la tumefacción, mediante la cual envían una señal a los machos de que están ovulando. Ahora vamos a ver en qué difieren. En primer lugar, hay una divergencia evolutiva distinta, valga la redundancia, en el tiempo. Ambas especies se separaron de Homo sapiens hace 5.5 millones de años, pero los bonobos se separaron de los chimpancés hace 2.5 millones de años, es decir, son más recientes. Esta es la parte biológica. La parte realmente interesante para Deval son los comportamientos, nuevamente. Vamos a ver en qué difieren estas dos especies con respecto a eso. La sociedad chimpancé es muy jerarquizada y está dominada por machos. De tiempo en tiempo los machos menores tratan de desplazar al líder, el macho alfa. Los machos cazan, reparten carne a cambio de favores. Por ejemplo, contactos sexuales con hembras pueden ser favores. Los chimpancés las chimpancés forman pocas alianzas, aunque sí se vinculan con otros machos, además del alfa. La sociedad bonobo, en cambio, es más igualitaria y está dominada por hembras. Una hembra de edad avanzada suele ser la líder, la hembra alfa. Cuando hay pleitos, que sí los hay, son breves y de poca monta. Gracias. La hembra alfa suele morir de vejez en vez de ser desbancada por una competidora rival más joven. O sea, la anciana llega, muere de vejez. La bonobo líder es respetada por sus destrezas de conciliación y diplomacia. Los grupos chimpancés pueden identificar la paternidad de su descendencia con facilidad relativa. El macho alfa sabe con buena certeza cuáles bebés son los suyos. Los apareamientos extrapareja, o sea, los affairs, no son aprobados. Un macho alfa usurpador bien podría matar a la descendencia del macho alfa anterior. En cambio, en la sociedad bonobo, todos tienen sexo con todo el mundo. Son bisexuales, no importa si son hembras o machos. Así, puesto que cualquier bebé podría pertenecerle a cualquier macho, no se conoce el infanticidio, es un dato curioso. Entre los chimpancés sí, entre los bonobos no. Las hembras bonobo, a diferencia de los chimpancés, no solo copulan en ese breve tiempo determinado por el ciclo estral, es decir, copulan fuera de ese ciclo. Los chimpancés pueden ser xenofóbicos, mientras que los bonobos muestran amabilidad hacia los simios que no les resultan familiares, les dan la bienvenida, los acogen, etc. Los chimpancés manejan las disputas por medio de la agresión y la intimidación física. Los bonobos, en cambio, se valen de la actividad sexual en todas las combinaciones posibles para bajar las tensiones y mantener la paz. La diferencia fundamental entre parientes más cercanos, los chimpancés y los bonobos, es que los primeros resuelven sus asuntos sexuales con poder, mientras que los segundos resuelven sus asuntos de poder con sexo. Por la premura del tiempo, faltan 5 minutos, voy a permitirme leer rápidamente 3 ejemplos nada más que ilustran algunos de estos comportamientos. Voy a hablar de las alianzas. Entonces voy a un ejemplo que es como de alianzas políticas, entonces va
vamos a pasar una diapositiva donde salen nombres. Exacto. Entonces, en el primer ejemplo hay 3 personajes, son chimpancés, Jeroen, Mickey y Luit. Jeroen había liderado la colonia de chimpancés durante 3 años. Cuando su posición de líder se vio amenazada por una coalición entre Luit y Mickey, Jeroen recibió protección de parte de las hembras, pero esto no lo salvó, pues en el otoño del 76 Luit se convirtió en el macho alfa. Poco después, Mickey dejó de apoyar a Luit y se convirtió en su principal rival. Durante un año, los dos competían diariamente para tener contacto con el ex líder Jeroen, con el sabio, el ex alfa, y trataban de impedir que el otro lo hiciera. Luit perdió la competencia debido a la preferencia de Jeroen por Mickey. En 1977, con el apoyo del viejo líder, Mickey pudo desafiar a Luit y llegar a la cima. Una vez completada esta lucha por el poder, Jeroen intentó, nuevamente con el apoyo de las hembras, de destronar a Mickey. No tuvo éxito, pues sus batallas prolongadas con Mickey le sirvieron a Luit. Luit no se dejó dominar por ninguno de los dos machos individualmente. En vez de poner en peligro la nueva coalición, Jeroen se conformó con ser el segundo de a bordo de Mickey. Generalmente los machos que fueron rivales durante un año pueden ser aliados al año siguiente y viceversa. En el ejemplo 2 trata de Kuni, una bonobo solidaria con otra especie. Un día Kuni capturó un estornino. Temiendo que la bonobo podría molestar al aturdido pájaro, que aparentaba no haber sufrido heridas, el guardián pidió a la bonobo que la dejara ir. El guardián del parque zoológico. Kuni cogió al estornino con una mano y escaló hasta el punto más elevado del árbol más alto, rodeando el tronco con sus piernas para tener las 2 manos libres y así poder agarrar al pájaro. Entonces desplegó sus alas con mucho cuidado y las abrió, un ala en cada mano, antes de arrojar al pájaro con tanta fuerza como le fue posible hacia la verja del cercado. Es decir, no era agresión, él estaba tratando de hacer que este pájaro volara. Desgraciadamente se quedó corta y el pájaro aterrizó a orillas del foso, donde Kuni bajó inmediatamente, la cogió y la protegió durante largo tiempo, hasta que el pájaro sanó y después pudo volar. Y el último ejemplo, comportamientos conciliatorios en bonobos y chimpancés. Esto es en general, tanto entre bonobos como chimpancés, después de que un individuo ha atacado y mordido a otro, puede regresar a inspeccionar la herida que ha provocado. El agresor no detecta accidentalmente la herida, sino que sabe directa y exactamente dónde buscarla. Si el mordisco fue en el pie izquierdo, el agresor sin ninguna vacilación buscará el pie izquierdo, no el pie derecho ni un brazo. Lo levantará, lo inspeccionará y luego empezará a limpiar la herida. Semejante acción sugiere una comprensión de causas y efectos y puede requerir que el simio tome la perspectiva del otro, como si se diera cuenta del impacto de su propia conducta en el individuo. A manera de conclusiones, voy a decir que las observaciones que ha hecho Franz de Waal sobre los primates, sus luchas por el poder y el sexo, la violencia, la benevolencia, la empatía, la justicia, alianzas, reconciliaciones, etc., pueden arrojar luz sobre nuestro propio comportamiento. Quizás nuestros comportamientos humanos tienen raíces no tanto en una cultura humana divorciada de la biología, sino en la manera en que hemos evolucionado. Nuestros comportamientos compasivos y benevolentes no fueron algo que inventamos con la cultura, más bien se encuentran enraizadas desde hace más de 6 millones de años, desde hace aproximadamente 5.5 o 6 millones de años cuando se dio la división chimpancé humano. En los comportamientos de los simios podemos detectar una moralidad muy básica o quizás una protomoralidad, dada una línea de continuidad entre las bases emocionales de la moralidad entre los simios no humanos y los simios humanos. Compartimos con el resto de los grandes simios las fuentes evolutivas de la moralidad. Quizás cabría revisar la teoría contractualista y su relevancia hoy día, especialmente en lo referente a las rupturas que implica. De Waal no es el primero en criticar el contractualismo, pero la perspectiva de donde lo hace, observaciones detalladas y bien documentadas de comportamientos reales en especies no humanas, es lo novedoso. Igualmente, quizás cabría revalorar el papel de las emociones en la formación de los comportamientos morales en los seres humanos. Nuevamente, de Waal no es el primero en darle peso a las emociones, a los sentimientos morales,
Pero nuevamente la perspectiva desde donde lo hace, el estudio de los comportamientos y aspectos sociales de los primates aporta reflexiones más ricas que los que se limitan únicamente a los aspectos neurológicos y genéticos. Muchas gracias. Dos consultas quería hacerle. La primera, en principio a uno le suena un poco anacrónica la crítica del contractualismo, porque el contractualismo es anterior a la constitución de la biología como ciencia. Suena ahí un poco, suena anacrónico, salvo que nos refiramos a un neocontractualismo contemporáneo, pero al de Hobbes, al de Spinoza o al de Rousseau, que es el más... son anteriores a la biología, a la constitución de la biología como ciencia, entonces suena un poco, ahí me gustaría conocer su opinión. Y después quería hacer una consulta de algo que usted dijo, usted lo dijo muy rápido porque no forma parte del tema de su presentación, entonces me disculpa si le pregunto algo que usted mencionó rápidamente, pero por ahí me interesaría conocer la polémica que tiene el autor que usted trabajó con Dawkins. Dawkins es conocido por la teoría del gen egoísta, ¿verdad? Sí, lo dije, sí, es cierto, lo dije de manera muy rápida y el meollo digamos, la pelea o la querella que tiene Deval con Dawkins está precisamente en eso. Él dice que no hay tal, que Dawkins espera hasta el final de la obra, el gen egoísta, para decir que podemos ir con la cultura más allá de la herencia genética. De hecho, él cita interesantemente a Mary Mitchley, que Mitchley dice, bueno, pero que yo sepa, los genes no pueden tener personalidades, ¿verdad? No pueden ser egoístas. Mary Mitchley, y él cita también a ella. Con respecto a lo otro, sí, puede sonar un poco anacrónico, no obstante, el contrato social está muy vivo en muchos sectores. Por ejemplo, en derecho se estudia mucho la teoría contractualista. Hay contractualistas, yo desconozco a Rawls, ¿verdad? Yo creo que aquí tenemos a un especialista en Rawls, en Mario, que está aquí, Mario Solís, pero bueno, la biología se puede constituir como disciplina. ¿Cuándo se constituye plenamente como disciplina? Bueno, podríamos echarnos un pleito, que no sería el caso ahora, pero podríamos decir que si Aristóteles hoy estuviera con su currículum vitae tratando de encontrar un trabajo aquí en la Universidad de Costa Rica, no le daríamos trabajo aquí en la Escuela de Filosofía. La Escuela de Biología sí le daría trabajo a Aristóteles. Entonces, como interino, sin continuidad. Así que esas demarcaciones históricas yo personalmente las veo más fluidas. No, pero la escuela de biología considera que con Darwin se conformó el vacío. Sí, pero le daría el trabajo a Aristóteles, ¿verdad? Quizás por ser un gran naturalista, al menos por ser eso, pero sí creo que también podríamos ver una especie de, bueno, podríamos ver un biólogo en Aristóteles, pero bueno, sí, podría sonar anacrónico, pero sí está muy vivo el contrato social, el pensar que de alguna manera la cultura y digamos, la ética que se da porque hay una suerte de consenso, y detrás de ese consenso hay una racionalidad, y eso no lo inventamos nosotros, ¿verdad? Hablar de eso divorciado de la biología, eso es a lo que se dirige Franz Deval. Hay algunas investigaciones de otras personas especialistas en etología que consideran que la investigación tradicional que se ha hecho con chimpancés ha estado profundamente cargada de, digamos, el peso de antropomorfizar a esa especie en particular, y me refiero específicamente al trabajo de una primatóloga que se llama Barbara Smuts, y ella ha determinado algunas diferencias con respecto a los trabajos más tradicionales en los chimpancés. Por ejemplo, que sí encuentra alianzas de hembras para, por ejemplo, limitar el comportamiento agresivo de algunos chimpancés, en fin, que es todavía, digamos, más complejo de lo que Franz Deval diría. Sí, quizás por tener que limitar la ponencia a 20 minutos, Franz Deval definitivamente, él encuentra también
agresiones, bueno, en este ejemplo, en el primero, de Luis, Jeroen y Nikki, en este caso concreto no funcionó el tener a todas las hembras del lado de Jeroen para proteger su puesto de alfa, es decir, no lo salvó. Pero en otras instancias a veces eso puede suceder, ¿verdad? Tener las alianzas de las hembras, aunque sea comunidad chimpancé, ¿verdad? Sirve, ¿verdad? Es muy útil, se necesitan, ¿verdad? Y si son hembras de edad avanzada, mucho mejor, porque son más respetadas. Definitivamente sí, y Deval también encuentra algunos ejemplos en la comunidad bonobo de querellas también y pleitos, es decir, no es tan requete tajante, pero sí digamos tiende a encontrar más resolución de cuestiones de poder de manera más agresiva entre chimpancés que entre los bonobos. Con respecto al antropomorfismo, sí, yo tenía algo aquí, pero por la premura del tiempo no lo dije. Sí, pueden parecer antropomórficos y Deval se defiende. Y él dice, sí, él dice que defiende un antropomorfismo moderado, es decir, una interpretación de los comportamientos de los simios desde la óptica humana con las categorías nuestras, que son las únicas que tenemos. Critica lo que llama la antroponegación, ese es un término que él acuña, es decir, un rechazo a priori de las características comunes entre humanos y el resto de los animales. Si negamos el antropomorfismo así tajantemente, estamos asumiendo o suponiendo que hay una distancia tremenda entre nosotros y ellos, y él sostiene que no la hay. Y también tengo una cita interesante de una griega, que es una teórica de la Gaia, que ella estudió con Lovelock, que ella fue una discípula de él. Es autora de renombre, ha escrito mucho sobre teoría Gaia. Ella dice que, sobre el antropomorfismo, ella dice que ella personalmente prefiere el antropomorfismo al mecanomorfismo, porque dice que al menos es mejor pecar de verlo todo desde la óptica del comportamiento humano que verlo desde la óptica de un producto humano. Entonces, me pareció interesante eso.